Bueno, hoy vamos a seguir con el tema de termodinámica. Si ustedes se acuerdan, en la última clase lo que vimos fue que todos los ciclos de Carnot tenían la misma eficiencia y como un ciclo de Carnot básicamente trabaja entre dos isotermas y dos adiabáticas, lo que, lo que resulta es que las fuentes donde el ciclo de Carnot absorbe calor y deposita calor, en principio solo dependen de las temperaturas, o sea, no dependen del material con el que está hecho, si la temperatura fría es 0 grados, no importa si es un congelador o si es un recipiente que tiene agua y hielo en equilibrio, o si es el polo sur o lo que fuere, y lo mismo la temperatura caliente, si por ejemplo estamos hablando de una máquina de vapor, una locomotora, es la temperatura del fuego, la temperatura de la llama, es independiente del tipo de leña que uno le esté incorporando al ferrocarril o lo que fuere. No estoy diciendo que la locomotora esté funcionando con un ciclo de Carnot, lo que estoy diciendo es que el ciclo de Carnot, un cualquiera, todos tienen la misma eficiencia y entonces el ciclo solo depende de las temperaturas y no se hace absolutamente ninguna referencia a la naturaleza de los reservorios. ¿Sí? Y entonces lo que habíamos visto es que todos los ciclos de Carnot tienen la misma eficiencia. Sabíamos que la eficiencia venía definida como el trabajo que somos capaces de obtener dividido el calor que ingresa a, al, al ciclo. O sea, esta es la energía en forma de calor que estamos consumiendo y este es el trabajo en forma de trabajo mecánico que obtenemos, y entonces esto sería ya lo habíamos visto, ¿no? Una manera de medir cuán buena es mi máquina. Ya sabemos que esto nunca puede ser igual a 1 porque estaría violando el postulado de que no hay ninguna máquina que pueda transformar todo el calor en trabajo, así que nunca va a ser igual a 1 esto. Por otro lado, como estamos en un ciclo, y entonces el, el trabajo lo podemos expresar como la diferencia de calores, porque la energía interna luego del ciclo no cambia, entonces donde este Q2 será el calor que el ciclo cede al foco frío. Entonces, si el trabajo es Q1 menos Q2, yo podría escribir a la eficiencia como 1 menos Q2 sobre Q1, y por lo que acabamos de decir, esta eficiencia tendría que ser una función de las temperaturas del foco frío y del foco caliente y nada más, porque no estamos haciendo referencia a la naturaleza de esos focos. Entonces, con esto en mente, lo que vamos a hacer es darle una vuelta de tuerca a esta propiedad de todos los ciclos de Carnot y a esta forma que tiene la eficiencia para poder entender un poco más lo que es el concepto de la temperatura. ¿Sí? Entonces, para eso lo que hacemos es, nos construimos un arreglo como este, donde tenemos tres isotermas, la isoterma T1, la isoterma de T2, la isoterma de T3, y dos adiabáticas, ¿no? Entonces yo acá podría eventualmente construirme tres ciclos de Carnot, ¿sí? El ciclo que sería A, B, C, D, el ciclo que podría ser A, B, E, F, y luego de vuelta A, o el ciclo que va de D, C, E, F, y cualquiera de esos tres ciclos tendrá su eficiencia, pero lo que sí estoy seguro, ¿sí?, es que en cada proceso isotérmico, sobre la isoterma T1 o sobre la isoterma de T2 o sobre la isoterma de T3, tendrá asociado siempre el mismo calor, ¿sí?, justamente porque se trata de un proceso, un ciclo de Carnot, y entonces el calor que va a absorber desde A a B va a estar caracterizado, lo voy a llamar Q1, y va a estar vinculado exclusivamente a la temperatura 1 y a los volúmenes iniciales y finales, o sea, desde dónde hasta dónde se va a extender este proceso isotérmico, me va a estar determinando este calor 1 o 2.
perdón, este calor 1, que sería el proceso entre A y B. Lo mismo va a suceder entre C y D, si yo lo recorro de acá en la dirección DC, será calor que está entrando, o sea, un calor positivo, pero si lo recorro entre C y D, será un calor que está saliendo del ciclo. Pero lo que sí sé es que independientemente de la forma en que yo recorra el ciclo, el módulo del calor que está involucrado en este proceso, en esta isoterma, lo puedo llamar Q2 y lo mismo para Q3. ¿Sí? Entonces, teniendo en cuenta que los calores dependen exclusivamente del el inicio y el final del recorrido que haga sobre la isoterma, si esos inicios y finales yo los delimito con una adiabática para formar estos tres ciclos de Carnot, yo lo que puedo saber o lo que me voy a construir es que el cociente de los calores Q1 y Q2, o sea, el calor que está puesto en juego entre el tramo AB y entre el tramo DC, tiene que ser una función de las temperaturas 1 y 2. ¿Sí? No puede depender de otra cosa, justamente porque estoy en un ciclo de Carnot. Por eso elijo que el inicio A, B y C, D sean justamente dos adiabáticas para que cada pedacito de esto se corresponda a un ciclo de Carnot. Y como el ciclo de Carnot tiene la eficiencia que solamente depende de la temperatura y este Q1, Q2 yo lo puedo interpretar como esta parte de la eficiencia, y entonces esto no puede ser otra cosa que una función solamente de T1 y T2. Lo mismo puedo decir para el calor Q2 dividido Q3, que sería entre esto y esto, ¿sí? Entre el tramo DC y el tramo FE, y entre Q1 y Q3 tendrá que ser una función de las temperaturas 1 y 3. Pero entonces, Q1 sobre Q2, yo lo puedo expresar, digamos, a Q1 lo divido por Q3, a Q2 lo divido por Q3, y entonces acá me queda Q1 dividido Q3, y acá me queda Q2 dividido Q3. Esto tendría que ser, según lo que tengo acá, una función de T1 y T3, y Q2 y Q3 tendrá que ser una función de T2 y T3, ¿sí? Pero esto sabíamos que era una función de T1 y T2. Y entonces lo que me queda es que esa función que me está representando el cociente de los calores tiene que cumplir esta condición, que una función de T1, T2, ¿sí? Sea una función de T1 a T3 y una función de T2 T3, o sea que debería de alguna manera en este cociente eliminarse la dependencia con T3. Y entonces lo que sucede es que para que esto valga, fíjense que lo fuimos construyendo a partir de un ciclo de Carnot, necesitamos que esta función de T1 y T2 sea de esta forma, una función de T1 dividido una función de T2. Entonces, si el cociente de calores yo lo puedo expresar como un cociente de funciones de temperatura, entonces esto se cumple trivialmente. O sea, esta forma que yo tengo acá, fíjense, si yo acá pongo FET3, FET3, FET2, FET1, esta igualdad se verifica. Y entonces lo que tenemos es que el ciclo de Carnot, al tener la misma eficiencia, independientemente de la sustancia que esté trabajando en el ciclo, me permite definir esto que vamos a llamar una función universal de la temperatura. Es la misma función, ¿sí?, que me relaciona el calor con la temperatura. Y lo que vamos a demostrar ahora es que esta función de la temperatura la podemos utilizar para definir una escala absoluta de temperaturas y que ya sea total y completamente independiente de cualquier propiedad termométrica, ¿sí?, del gas. Porque nosotros la temperatura T que usamos, la temperatura Kelvin, que es la que usamos, la usamos diciendo, bueno, vamos a usar un termómetro de gas y vamos a hacer el límite para cantidades de gas tendiendo a cero, y ese límite nunca lo vamos a poder alcanzar porque si tuviéramos cero gas
ya no tenemos perdemos la propiedad termométrica de dependencia de la presión con la temperatura, pero y dependíamos en principio de las propiedades termométricas de cada gas, y por eso teníamos que hacer el límite para T tendiendo a cero. Pero en este caso, utilizando esta relación entre los calores en un ciclo de Carnot, nosotros nos independizaríamos de la sustancia, ¿sí? Porque simplemente lo que estamos poniendo en juego acá es cómo se comporta la termodinámica o la segunda ley de la termodinámica nos permite definir cómo se comporta el sistema, y entonces hacemos exactamente lo mismo. Vamos a decir que esta función universal de la temperatura, yo la puedo llamar la temperatura tau, y entonces lo que tengo es que Q1 sobre Q2 lo puedo expresar como tau 1 sobre tau 2, donde esto es algo que depende exclusivamente de la temperatura real de mi sistema. No tengo que hacer ningún límite acá para cantidades pequeñas de gas. Simplemente digo, esto es una característica del reservorio 1 y esto es una característica del reservorio 2. Como siempre, esto es arbitrario, yo sé que acá hay un cociente, pero entonces lo que puedo hacer es definir la temperatura tau del punto triple, como decir que eso vale 273,16, igual que, o sea, esto es caprichoso y es arbitrario, y ahora van a ver por qué lo defino así. Y entonces lo que puedo hacer es, cualquier temperatura que yo quiera medir, lo que hago es un ciclo de Carnot entre esa temperatura que quiero medir, ¿sí? Y el foco frío lo pongo como la temperatura del punto triple, y entonces simplemente yo midiendo los calores que absorbe y que deposita, soy capaz de determinar esto, porque con esto lo mido, esto lo mido, esto lo acabo de definir como 273, entonces puedo despejar acá cuánto vale la temperatura del foco del cual quiero encontrar la temperatura. Y lo que vamos a demostrar ahora, por eso es que yo definí esta temperatura del punto triple como esta temperatura universal como 273,16, porque lo que vamos a demostrar es que esta temperatura que aparece como consecuencia de la igualdad de las eficiencias de todos los ciclos de Carnot es exactamente la misma temperatura que nosotros habíamos definido con el termómetro de gas ideal. O sea, en este caso se encuentra como un límite para cantidades de gas cada vez más pequeñas, y en este caso se encuentra como una propiedad de los ciclos de Carnot independientemente de cualquier sustancia. Entonces ahí vamos a convencernos de que la temperatura absoluta encontrada con el termómetro de gas a partir de un proceso de límite efectivamente es independiente de las características del gas, porque en este caso encontramos la misma temperatura, pero a partir de un ciclo de Carnot donde no se hace absolutamente ninguna referencia al material o al gas que está dentro del ciclo. Puede ser un gas, puede ser otra sustancia, una combinación de gases. Simplemente lo que hacemos es cómo se tiene que mover, o sea, cómo tiene que ser el ciclo para que sea un ciclo de Carnot, y en esas condiciones decir que la eficiencia es siempre la misma para todos los ciclos. Entonces lo que sabemos es en el tramo AB, tratándose de una isoterma, sabemos que si la temperatura no cambia, la energía interna no cambia. Entonces, si usamos un gas ideal para hacer trabajar un ciclo de Carnot, habíamos visto, ¿sí?, que el calor es igual al trabajo, porque la energía interna no cambia. Entonces, de la primera ley de la termodinámica, decíamos que la energía interna era igual a la suma del calor más el trabajo. Si la energía interna no cambia, entonces el trabajo y el calor tendrán que ser iguales. Siempre está el tema de cómo es que defino los signos para que eso se mantenga igual, pero digamos, los módulos los puedo igualar así. Entonces, el calor
que estoy poniendo en juego en esta expansión isotérmica, lo puedo igualar al trabajo, y recuerden que el trabajo lo puedo escribir como nRT por el logaritmo del volumen en B dividido el volumen en A. O sea, el volumen acá menos el volumen acá. Lo mismo para el calor que está puesto en juego acá en el tramo 2, o sea, con la temperatura 2. O sea, tenemos otra vez un tramo isotérmico, solo que ahora tenemos el volumen C y D, y entonces el calor 2 lo podemos calcular como nRT2 por el logaritmo natural de BC sobre BD. Y entonces, si ahora yo hago el cociente de los calores, N y R se me cancelan y me queda T1 sobre T2, donde esta sí es la temperatura que habíamos definido con el termómetro de gas, y esto es igual a, digamos, a partir de esta expresión me queda el cociente de los logaritmos de BB sobre BA y BC sobre BD. Pero ojo, que BA y BD y BC y BD están sobre una adiabática. Y nosotros habíamos visto que en una adiabática se verifica que T por B a la gamma menos 1 es una constante. Entonces, T1 por BA a la gamma menos 1 será igual a T2 por BD a la gamma menos 1. Y lo mismo lo puedo decir acá, T1 por BB a la gamma menos 1 es igual a T2 por BC a la gamma menos 1. ¿Sí? O sea, T1 por BB a la gamma menos 1 es igual a T2 por BC a la gamma menos 1. Y T1 por BA a la gamma menos 1 es igual a T2 por BD a la gamma menos 1. Esto se acuerdan, lo habíamos visto, de haber calculado cómo cambia, cómo se realiza el trabajo en una adiabática. Y habíamos llegado a esta relación entre las temperaturas y los volúmenes que se mantiene constante en una adiabática. Entonces, eligiendo convenientemente esos puntos, yo ahora hago el cociente, o sea, T1 se me cancela y T2 se me cancelan, y me queda una relación entre los volúmenes. Tengo un cociente que están a la misma potencia, entonces esto me queda BB dividido BA a la gamma menos 1 igual a BC sobre BD a la gamma menos 1. Ya, si estos son iguales, elevados a la gamma menos 1, es porque las bases son iguales, y entonces me queda que BB sobre BA es igual a BC sobre BD. ¿Por qué? Porque están sobre una adiabática. Pero entonces, si estas dos cosas son iguales, cuando le calcule los logaritmos naturales también son iguales. Y entonces, esto es igual a esto, se cancelan y me da 1. Quiere decir que para un gas ideal, lo que tengo es que Q1 sobre Q2 es T1 sobre T2. Y además habíamos dicho que para esa función de la temperatura, habíamos visto que Q1 sobre Q2 era la temperatura tau 1 sobre tau 2. De modo que definiendo la temperatura universal del punto triple como 273,16 y viendo la relación que existe entre los calores para un gas ideal, vemos que esta temperatura que nosotros habíamos definido coincide, haciendo esta igualdad entre la temperatura universal del punto triple como la temperatura absoluta del punto triple, ¿sí? Llegamos a que la escala de gas ideal que habíamos utilizado, o sea, que habíamos definido a partir del proceso de límite, coincide con la temperatura absoluta definida a partir de un ciclo de Carnot. ¿Sí? Entonces, lo que hacemos ahora es convencernos de que esta temperatura efectivamente es independiente de las propiedades del gas natural, del gas ideal, ¿sí? Y que es una muy buena definición de temperatura independiente de todas las propiedades termométricas de cualquier sistema, y que entonces a lo que llegamos es que la eficiencia para cualquier ciclo de Carnot la puedo expresar como 1 menos la temperatura del foco frío sobre la temperatura del foco caliente. ¿Sí? Ahora bien, esto que está acá, si esta temperatura del foco frío fuese 0, entonces esto no está y me queda que el rendimiento o la eficiencia esta vale 1. ¿Sí? Pero ¿qué pasa?
yo puedo achicar todo lo posible esto, que es la temperatura del foco frío. Y uno podría decir, bueno, si lo hago que sea igual a cero, tendría la máquina perfecta. Pero ¿qué pasa? En una máquina de Carnot siempre va a estar depositando una cierta cantidad de calor en la fuente fría. Entonces, si yo tengo una fuente a temperatura, si tuviera, o sea, lo podría pensar como que fue primero, si el huevo o la gallina, pero si el ciclo siempre está depositando una cantidad de calor en la fuente fría, eso hace que le va a cambiar la temperatura a la fuente fría, porque le estoy dando energía a algo que tiene energía cero, si quieren. Porque temperatura cero significa que están todas las partículas quietas. No tienen ningún tipo de energía cinética. Eso sabemos que es imposible. Que estén todas las partículas quietas congeladas. A donde yo le agrego un poquito de calor en el primer ciclo que hago, ya le estaría entregando energía y entonces algunas partículas de mi sistema se van a empezar a mover, van a tener una energía cinética y eso hace que esta temperatura cambie. Entonces, para que no cambie esa temperatura y se mantenga como temperatura cero, entonces lo que tiene que pasar es que en mi ciclo de Carnot el calor que le entregue al foco frío sea cero. Pero en ese caso estoy violando el postulado de Kelvin, porque tendría una máquina que absorbe calor, me entrega trabajo a través de un ciclo de Carnot y no estaría depositando calor en el foco frío, ¿sí? Entonces, esta relación de la eficiencia con las temperaturas absolutas hace que pueda decir que el alcanzar el cero absoluto es imposible, porque no hay manera de encontrar un proceso que utilice el foco frío y que el foco frío tenga de manera permanente la temperatura, la temperatura igual a cero. Se lo pueden pensar al revés, pensando, hago funcionar el ciclo de Carnot como un radiador, como un refrigerador, y le voy entregando trabajo para sacar cantidades de calor, como consecuencia de esta imposibilidad de llegar al cero absoluto, el, aparece el tercer principio de la termodinámica, si quieren, que es que es imposible, mediante un número finito de procesos, alcanzar el cero absoluto, o otro postulado es que nunca puede existir una máquina que trabaje con uno de los focos a cero absoluto, porque eso violaría el postulado de Kelvin. En cualquier caso, la idea es que es imposible alcanzar el cero absoluto, y eso, que como corolario de todo esto, es lo que constituiría el tercer principio de la termodinámica. Bueno, entonces vamos a parar acá. La idea es que a partir de el ciclo de Carnot y a partir de haber demostrado que todas las eficiencias de todos los ciclos de Carnot son iguales, lo que pudimos ver es que la temperatura que podríamos definir a partir de un ciclo de Carnot coincide con la temperatura absoluta que habíamos definido a partir del límite de un termómetro de gas cada vez con menos cantidad de gas, y entonces adoptamos esta temperatura absoluta como la temperatura que vamos a usar, la temperatura termodinámica que me caracteriza de manera independiente de las propiedades de cualquier sustancia, me está caracterizando la energía que tiene un gas o un material o lo que fuere, ¿sí? Y que, bueno, como resultado final llegamos a la conclusión de que es imposible alcanzar el cero absoluto. Lo que vamos a hacer ahora en las clases que siguen es ver cómo aprovechamos esta característica de los ciclos de Carnot para definir una nueva función de estado llamada entropía. Pero eso, bueno, lo vamos a hacer las clases que siguen. Por ahora nada más. Bueno, que sigan bien. Nos vemos la próxima.